mire, los asambleístas proponen prohibir a los valet parkings, por lo menos en las zonas donde operan los parquímetros. Más información. La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa, Margarita Martínez Fischer, informó que se tiene listo el dictamen donde se prohíbe la operación de valet parking en las zonas donde funcionan los parquímetros, con el objetivo de liberar las calles y brindar seguridad a automovilistas y peatones. Para evitar que pues estos operadores de acomodadoras de vehículos sigan fastidiando a los vecinos, no solo de las colonias donde hay parquímetros, sino de las colonias vecinas, pues es que ya no puedan operar los valet parking. La legisladora precisó que se trata de una modificación a las leyes de desarrollo urbano y de establecimientos mercantiles, ambas en materia de prestación del servicio de acomodo de vehículos. Se establece una multa de hasta 2.500 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, es decir, más de 183,000 pesos a la persona que se beneficie directa o indirectamente con la prestación del servicio de acomodo de vehículos en colonias o polígonos en los que opere un programa de control de estacionamiento. Y lo que vimos es que en donde hay zonas de ecopark no hay forma de dejar el vehículo porque llegan y aunque le pongas tú las monedas al parquímetro, finalmente sale una persona que te cobra el triple. Si no le das esa cantidad, te ponchan las llantas. Y en las zonas donde no hay ecopark, que son vecinas a las zonas de ecopark, los valet parkings van y saturan las calles de las colonias contiguas. Martínez Fischer dijo que se busca extender esta regulación al resto de la capital del país. De igual forma, dijo que se analiza al seno de la comisión que preside la posibilidad de crear tarifas variables para los parquímetros en las zonas donde existe mayor demanda de cajones de estacionamiento. Liber Rodríguez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.